si la verdad sobre Jesús te dijera, ¿estaba incompleta? ¿Qué pasaría si hubiera un mensaje poderoso y liberador, un evangelio oculto, que fue borrado deliberadamente de la historia de la fe cristiana? Un mensaje que contenía las enseñanzas de Dios nunca se lee en el púlpito, nunca enseñó en los templos. Un mensaje sagrado que se consideró demasiado peligroso para ser revelado al mundo. Imagine esto, un antiguo manuscrito, censurado, quemado, páginas desgarradas y ligeras en la oscuridad durante siglos, no por enemigos de fe, sino por los propios líderes religiosos. Un secreto tan profundo y revolucionario que la Iglesia misma prefería enterrarla bajo capas de dogmas y doctrinas humanas. ¿Por qué harían eso? Hoy descubrirá lo que muchos llaman el Evangelio prohibido de Jesús. Un texto oculto y rechazado, tal vez porque revela una conexión directa entre el ser humano y el Dios, sin intermediarios, sin estructuras de poder, sin miedo. Una revelación espiritual que apunta a una fe más íntima y más auténtica. Una fe que podría liberarse, pero también desestabilizar todo lo que se construyó alrededor del nombre de Cristo. Este evangelio no está en su Biblia tradicional, no se lee en los cultos, pero lo hay. Y hay registros históricos que prueban. Textos encontrados en cuevas, sellados en las urnas, protegidos por monjes y olvidados por generaciones. Algunos fueron etiquetados como herejía, otros simplemente ignorados. Pero, ¿por qué estas palabras de Jesús se consideraron peligrosas? ¿Qué hay en ellos que amenazó tanto a la estructura de la Iglesia? La respuesta puede estar vinculada a una razón: control. Porque donde hay una verdad liberadora, también hay resistencia. Donde hay luz, la oscuridad sacude, y esta luz estaba oculta. Este video no se trata de especulaciones baratas, se trata de registros reales, se trata de manuscritos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, y tantos otros que revelan una cara de Jesús que tal vez nunca hayas sabido, una cara más cercana, más íntima, una voz que habla directamente a su espíritu, sin filtros, sin máscaras, sin manipulación. Entenderá por qué algunas frases de Jesús fueron consideradas tabúes, y por qué, hasta el día de hoy, los líderes religiosos prefieren mantener estos textos alejados de los ojos de la gente. ¿Revelaciones ocultas de los cristianos? Sí, porque no todo fue revelado, y no todo lo que se reveló nos llegó intactos. Lo que verá a continuación puede cambiar para siempre la forma en que ve la Biblia y su fe. Esta historia ha comenzado hace casi 2000 años, pero sus consecuencias han resonado hasta el día de hoy. Y aunque muchos prefieren la comodidad de lo que se sabe, estás aquí porque sientes que hay algo más allá, algo más profundo, algo que estaba oculto, pero ahora lo sacaba a la luz. ¿Estás listo para averiguar qué han intentado borrar la historia sagrada? Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la revelación de un secreto que la Iglesia mantuvo en las sombras. Y esto es solo el comienzo. Y esto es solo el comienzo. Pero antes de seguir esta poderosa revelación, quiero hacer una invitación especial. Si siente que hay algo en su fe que todavía está cubierto, si ha tenido la sensación de que no todo ha sido revelado, escriba ahora en los comentarios: quiero saber qué estaba oculto. Sí, escribe. Esta es una declaración espiritual, una forma de posicionarse ante Dios, diciendo: Señor, quiero ver más allá. Quiero su verdad completa sin importar lo que cuesta. Oraremos juntos por esto. Cada comentario se leerá con reverencia. Estamos formando aquí una comunidad de buscadores de la verdad, personas que no se ajustan a lo superficial, que tienen sed de revelaciones divinas olvidadas y silenciadas, borradas de la historia, pero ahora están volviendo a la superficie. Deja lo mismo en este video si esto ya está jugando tu corazón. Esto ayuda a YouTube a comprender que este mensaje necesita llegar a más personas. Y si aún no está inscrito en el canal, presione el botón rojo ahora mismo, porque lo que vamos a revelar en los próximos minutos, y también en los próximos videos, va más allá de lo que pensaste. Ahora, volvamos en el tiempo. Mucho antes de que la Biblia, tal como la conocemos, se reunió, había docenas, quizás cientos, de informes sobre Jesús que circulaban entre los primeros seguidores. Escritos que hablaban no solo de milagros, sino también de enseñanzas secretas,
conversaciones privadas, puntos de vista espirituales y mensajes que no fueron aceptados en los consejos oficiales. Estamos hablando del primer siglo. Segundos. Tercero, tiempo de persecución, donde seguir a Jesús significó arriesgar su propia vida. En ese momento, los cristianos se reunieron en cuevas, casas ocultas y mantuvieron sus escritos como tesoros. Entre ellos había textos que hoy llamamos apócrifos o evangelios prohibidos, no porque fueran falsos, sino porque se consideraban inconvenientes. Pero, ¿qué fue tan inconveniente en ellos? La mayoría de estos escritos revelan una imagen de Jesús como un maestro profundo. No, quien enseñó que el reino de Dios ya está dentro de nosotros. Esa salvación no viene solo por rituales externos, sino por una transformación interna, que todo ser humano lleva en sí mismo la chispa divina, el reflejo de Dios. Esta idea era demasiado poderosa. Es peligroso para los sistemas religiosos de la época, porque colocó el poder espiritual en manos de la gente, no solo en las instituciones. Por lo tanto, muchos de estos textos fueron rechazados, prohibidos, quemados, pero no destruidos. Los fragmentos sobrevivieron, en idiomas antiguos, oculto en los buques de cerámica, en las bibliotecas secretas, en el tiempo olvidado por el tiempo. Y hoy, por Divine Providence, estas palabras emergen nuevamente, para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Continúa conmigo, porque lo que está por revelarse es el contenido real de estos textos, y la razón exacta de por qué la Iglesia se sintió tanto miedo. Y recuerde, escriba en los comentarios, quiero saber qué estaba oculto, y compartir este video con alguien que necesita esta verdad. Ahora, abramos las páginas que el tiempo y el miedo intentaron borrar. Abrimos estas páginas olvidadas juntas, no con miedo, sino con reverencia, con un corazón listo para dar la bienvenida a lo que se dejó de lado. ¿Por qué? Para entender por qué tantos textos sobre Jesús fueron prohibidos, censurados o borrados por completo de la tradición cristiana, debemos volver a un momento en que seguir a Jesús fue una sentencia de muerte, y escribir sobre él podría costar su propia alma. Fue el primer siglo. El mundo conocido estaba dominado por imperios, reyes y sacerdotes. El nombre de Jesús resonó en las calles en susurros. Sus seguidores se escondieron en cuevas, en catacumbas, en reuniones secretas en la lámpara. La Iglesia aún no era una institución, era un movimiento vivo y pulsante, peligroso para las estructuras de potencia. Y en este escenario, escribieron los primeros cristianos. Escribieron cartas, enseñanzas, informes de milagros, visiones y conversaciones. Escribieron sobre el Jesús que habían visto, tocado, seguido. Pero no todos estos textos nos vinieron. Algunos de ellos hablaron de un Jesús que enseñó sobre el reino de Dios no como algo lejano, sino como una presencia interior. Un reino que no vendría con signos externos, pero ya habitado dentro de cada ser humano. Un Jesús que enseñó que el camino a Dios era íntimo, personal, y que el verdadero templo no era de piedra, sino el corazón arrepentido y sincero. Textos como este, tan espirituales, tan poderosos, no coincidían con el proyecto institucional nacido. Con los años, lo que fue el movimiento se convirtió en organización. Lo que era la fe se convirtió en una doctrina. Y para que esta doctrina se hiciera oficial, era necesario seleccionar. Para elegir, cortar, silencio. Así comenzaron los consejos. Reuniones dirigidas por emperadores y obispos que, en nombre de la unidad de la fe, decidieron lo que era o no aceptable. El más notable de ellos ocurrió en el año 325 DC, el famoso Consejo de Nicea. No había solo líderes espirituales allí, también eran intereses políticos, estrategias de poder, deseos de control. Fue en este entorno que muchos textos fueron declarados heréticos, y entre ellos estaban los evangelios apócrifos llamados, como Tomás, por Mary Magdalene, Felipe, Judas. Cada uno de estos escritos trajo una imagen de Jesús que enfrentó el sistema que se estaba construyendo. No negaron la divinidad de Cristo, por el contrario, lo intensificaron. Pero también señalaron algo revolucionario, que la luz de Dios ya brilla dentro de cada persona. Esa salvación no está conquistada por rituales o reglas, sino por la revelación del Espíritu, por el despertar del alma.
por conocimiento directo de la verdad. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es uno de los más antiguos y más impresionantes. En él, Jesús no cuenta historias o parábolas comunes. Él ofrece dichos espirituales, mensajes directos, de maestro a discípulo. Allí dice: el que busca continuar buscando hasta que lo encuentre, y cuando descubra que será perturbado, pero luego se sorprenderá, y luego reinará sobre todo. Es un llamado al despertar espiritual, no a la religión formal, una invitación para mirar adentro, no fuera, escuchar la voz de Dios no solo en las Escrituras, sino en el silencio de su propio corazón. ¿Te imaginas lo que significaría este mensaje si fuera ampliamente conocido en el siglo IV? Significaría el colapso del control religioso, porque si todos pudieran acceder a Dios directamente, ¿cuál es el papel de los sacerdotes? Si todos llevan la chispa divina, ¿por qué necesitas mediadores? Esa fue la gran amenaza. Por lo tanto, estas palabras se consideraron subversivas, y como toda la verdad peligrosa, estaban ocultos. María Magdalene, por ejemplo, es otro personaje central en las revelaciones prohibidas. En los mensajes de texto oficiales, a menudo es un seguidor lamentable, pero en los escritos suprimidos, se retrata como alguien profundamente conectado con Jesús. Un discípulo cercano, cubierta para entender las enseñanzas que otros no entendieron. En el Evangelio de María, informa las visiones espirituales y enseña a los apóstoles. Pero ¿qué pasa? Ella es ridiculizada, cuestionado, silenciado. Peter, sí, el mismo Pedro del Nuevo Testamento diría: ¿deberíamos escuchar a una mujer? ¿El Salvador habló con su secreto y no con nosotros? La respuesta de Levi en este Evangelio es contundente. Si el Salvador lo ha hecho digno, ¿a quién somos para rechazarlo? Este pasaje revela algo poderoso. La disputa para el control de la verdad ya existía en los primeros siglos, y muchas de las voces que estaban en silencio eran voces que tenían algo sagrado que decir. La censura de estos textos no fue aleatoria, ella era estratégica, un proyecto que tenía como objetivo dar forma a una fe única, estándar y obediente, una fe que era un instrumento de unificación política y dominio ideológico. Y eso es lo que garantizaron los consejos. Solo 4 evangelios fueron aprobados como canónicos. El resto fue olvidado, enterrado, quemado, perseguido. Pero no todo se ha perdido. En el desierto de Egipto en 1945, un campesino llamado Muhammad al-Zaman encontró un frasco de arcilla oculto entre las rocas de Nag Hammadi. Dentro había 13 códices, libros antiguos, conservados durante siglos. Entre ellos, el Evangelio de Thomas, Phillips, The Real, y otros tratados cristianos primeros. Este hallazgo fue uno de los mejores en la historia de la arqueología bíblica, y demostró lo que muchos ya sospechaban. Había otra dimensión del cristianismo, olvidado, borrado, pero no destruido. Estos textos mencionan un cristianismo más místico e introspectivo, más conectado con el autoconocimiento espiritual que la obediencia ciega. Un Jesús que se despierta, que invita a la búsqueda, que rompe las fronteras del templo. Un Salvador que no se limita a las reglas, pero revela el camino al reino que ya está entre nosotros. ¿Empiezas a entender por qué esta parte de la historia se ha ocultado? Porque ella empodera, ella libera, ella toma miedo y devuelve la fe pura, fe que no dobla las autoridades humanas, pero que mira directamente al cielo y dentro del alma misma. Si sientes que tiene sentido, si hay una inquietud dentro de ti, un deseo de ir más allá de lo que siempre te dijeron, quiero invitarte a grabarlo. Escriba en los comentarios la frase: quiero saber qué estaba oculto, o estoy listo para la verdad oculta. También puedes usar tus propias palabras. Lo que importa es el acto de declarar esta búsqueda. Esto ayuda al video a llegar a más personas, pero también expresa públicamente su intención de profundizar. Esto marca la diferencia para el crecimiento del canal y para que más personas tengan acceso a estas revelaciones. Solo estamos al comienzo de este viaje. En el siguiente video, nos sumergiremos directamente al contenido de estos textos prohibidos, las palabras de Jesús que fueron suprimidas, declaraciones que pueden transformar completamente la forma en que entendemos el Evangelio. Vamos juntos.
La revelación recién comienza. Estás a punto de escuchar palabras que se han rascado de la historia, frases que fueron etiquetadas como peligrosas, los pensamientos de que, si hubieran sido preservados en los evangelios oficiales, podrían haber cambiado el curso de la fe cristiana tal como la conocemos. No estamos hablando de rumores o leyendas, sino documentos reales, traducidos y estudiados por historiadores, teólogos y eruditos de la fe, escritos ocultos por siglos y redescubiertos solo en el siglo XX, revelando lo que muchos consideran el lado más íntimo, profundo y espiritual de las enseñanzas de Jesús. Y ahora, juntos, ingresaremos uno de estos textos, el Evangelio según Tomé. El Evangelio de Tomás es una colección de 114 refranes de Jesús, preservados en copias antiguas encontradas en Nag Hammadi, Egipto. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra los milagros, no describe el nacimiento o la muerte de Cristo, y no habla de parábolas de la misma manera que los textos conocidos. Él presenta a Jesús como un maestro de la verdad, revelando enseñanzas directamente a sus discípulos. Un Jesús contemplativo, enigmático, profundo. Un Jesús que revela no solo cómo vivir, sino también cómo despertar. Al principio del manuscrito, una frase ya nos transporta a otra dimensión. Estas son las palabras secretas que Jesús habló y que Didymus Judas Tomé escribió. Esta introducción es diferente a todo lo que ves en los otros evangelios. Aquí las palabras de Jesús no son solo registros históricos, sino enseñanzas secretas, reservadas para aquellos que querían ir más allá de la superficie. Tomás mismo es retratado como alguien que entendió lo que los otros discípulos no entendieron. Escuchó con el espíritu, no solo con sus oídos. Uno de los dichos más impactantes, que ha sido ampliamente rechazado por los líderes de la iglesia primitiva, es el número 3. En él, Jesús dice, si los que te guían dicen, vea, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo precedirán, los ixes te precederán, pero el reino está dentro de ti y también está fuera de ti. Cuando te encuentres, entonces serás conocido y sabrás que eres hijos del Padre vivo. Pero si no sabes, estarás en la pobreza y eres pobreza. ¿Qué significan realmente estas palabras? ¿Qué quiso decir Jesús por el reino está dentro de ti? Esto contradice directamente la estructura externa de adoración que se ha formado a lo largo de los siglos. Este Jesús dice que el centro de la fe no está en las paredes del templo, ni en manos de sacerdotes o pastores. Está dentro de cada ser humano, dentro de ti. Es una revelación liberadora, pero también profundamente enfrentada, porque pone la responsabilidad espiritual en manos de cada uno. Y tal vez eso es exactamente por qué fue silenciado. Otra controversia es la del número 70. Si le das a la luz lo que hay dentro de ti, lo que tendrás, te salvará. Pero si no lo tienes dentro de ti, no te destruirás. Aquí, Jesús habla de un nacimiento espiritual, sobre sacar una verdad interna, algo que se esconde, pero si se revela, se transforma, pero si permanece cubierto, consume. Este tipo de lenguaje místico simbólico que habla directamente de la conciencia y el espíritu, molestó profundamente a los teólogos que deseaban una doctrina clara y objetiva, bajo control. Un cristianismo institucionalizado no pudo permitir que cada persona acceda a lo sagrado directamente. Tomó jerarquía, tomó intermediación, y ese tipo de mensaje no lo permitió. No es coincidencia que muchos estudiosos afirman que el Evangelio de Tomás está más cerca de una tradición contemplativa que una religión organizada. Está más cerca del silencio del corazón que el púlpito, más cerca de la escucha interna que la liturgia, más cerca del misticismo cristiano que la ortodoxia romana. Y esto, para una iglesia que buscaba la unidad y la autoridad, era inaceptable. Pero ¿qué más nos muestra el Evangelio de Tomás sobre Jesús? Revela a un maestro que constantemente desafía la percepción común. Una guía que enseña que ver el mundo como es, sin filtros, es un acto de liberación. Entender la verdad no es memorizar los dogmas, sino reconocer la luz que habita en nosotros. En uno de los extractos más provocativos, Jesús dice, «Yo soy la luz que está sobre todo. Soy el todo salió de mí, y todo vino a mí. Dejé una madera, allí estoy. Levanta una piedra,
allí me encontrarás. Esta declaración apunta a una presencia divina que trasciende el templo, una presencia que está en todo, en materia, en la creación, en el espíritu. Es el tipo de revelación que no se puede contener en libros o sistemas. Se rompe con la lógica institucional. Por lo tanto, durante siglos, se consideró la herejía. Es importante recordar que el Evangelio de Tomás no estaba solo. Otros textos prohibidos traen ideas similares. El Evangelio de Philip, por ejemplo, habla de matrimonio espiritual. Mary Magdalene describe visiones e instrucciones directamente dadas a ella. El Evangelio de Judas retrata a Judas no como traidor, sino como alguien que obedeció una llamada más grande, participando en un plan divino. Estas son perspectivas que no anulan el Evangelio tradicional, sino que lo expanden. Mostrar capas de fe olvidadas, dimensiones eliminadas, luces que estaban ocultas, y ahora que regresan, despiertan preguntas. ¿Por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué fueron enterrados estos textos durante tanto tiempo? ¿Qué más pudo haber estado oculto a lo largo de la historia? Estas preguntas no son peligrosas, son sagrados, porque toda la fe viva comienza con la búsqueda, por la inquietud, para que el coraje mire lo que se dejó de lado y pregunte, ¿qué pasa si es cierto? ¿Qué pasa si este Jesús más profundo, más íntimo y más consciente es justo lo que muchos nunca han conocido? Si llegaste aquí, esto no es una coincidencia. Algo dentro de ti reconoce esta verdad, tal vez aún confundido, tal vez aún fragmentado, pero es una chispa. Y cada revelación comienza así. Ahora quiero hacerte una invitación importante. Si alguna parte de este video lo ha tocado especialmente, escriba en los comentarios. Puede escribir con sus propias palabras o usar frases como «Quiero saber qué se borró de la historia. Estoy listo para la verdadera enseñanza de Jesús». Que se revelen los evangelios ocultos. Lo que viene a continuación es una conexión directa entre estas enseñanzas ocultas y las profecías sobre el final de los tiempos. Un vínculo entre lo que se borró y lo que está por revelarse. Continuemos. Lo que acabamos de ver en textos prohibidos es más que una serie de enseñanzas olvidadas. Es una amenaza directa para todo lo que se ha construido como doctrina institucional a lo largo de los siglos. Y si estos evangelios apócrifos sobrevivieron en silencio hasta el día de hoy, es porque su contenido se molestó. Más que eso, desestabilizaron la lógica del poder que llegó a dominar el cristianismo, desde el momento en que ya no era una inventación revolucionaria de la fe y se convirtió en una estructura de autoridad, con jerarquía, dogmas y control sobre lo que se podría creer o no. Pero, ¿por qué se borraron exactamente estos textos? ¿Qué había en ellos que era tan peligroso para la Iglesia, que estaba estructurada? La respuesta radica en el tipo de fe que despertaron. Una fe sin miedo. Una fe que no dependía de los intermediarios. Una fe que no necesitaba templos monumentales, rituales repetitivos o calcomanías espirituales impuestas de arriba a abajo. Los evangelios prohibidos enseñaron un camino directo a lo divino. Mostraron a un Jesús que no pidió una sumisión ciega, sino a plena conciencia. Un maestro que enseñó, no ser adorado, sino que sus discípulos podrían volverse similar a él. Para comprender que el reino de Dios está presente aquí y ahora, no unido a una postal o interpretación de las autoridades religiosas. Este tipo de mensaje es una bomba en manos de aquellos que buscan control espiritual sobre las masas. Porque una persona consciente de su valor espiritual, consciente de la presencia de Dios dentro de sí mismo, es una persona libre, y una persona libre no puede ser fácilmente manipulada. Ella no se inclina ante el miedo. Ella no acepta doctrinas impuestas sin reflexión. Ella busca, preguntas, se siente, discernir. Esto es peligroso para cualquier sistema religioso que depende de la obediencia ciega y el miedo a la condena eterna para mantener a su fiel bajo dominio. El contraste entre los textos ocultos y las enseñanzas predominantes en los evangelios canónicos es evidente. Mientras que los evangelios oficiales hablan de seguir las reglas, respetando a las autoridades, aceptando el sufrimiento como un plan divino, los textos ocultos hablan sobre el despertar, sobre saber quién eres, sobre conocer la luz que habita en ti. En Juan 14:12, por ejemplo, Jesús dice,
El que cree en mí también hará las obras que yo hago, y las hará más grandes que estos. Este verso, aunque en los evangelios canónicos, está poco enfatizado. ¿Por qué? Porque lleva el mismo espíritu de evangelios apócrifos, la idea de que los seres humanos tienen potencial divino, y que la verdadera fe no es pasiva, sino activa, poderosa, transformadora. En textos ocultos, esto se lleva aún más lejos. En uno de los pasajes más impactantes del Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Si te das a la luz lo que está dentro de ti, lo que te salvará». Esta frase se rompe con toda la estructura externa de la salvación institucionalizada. La salvación no está en un altar, no está en la boca de un sacerdote, está dentro de ti. Solo necesitas ser revelado, despertado. La iglesia primitiva no pudo permitir este tipo de pensamiento. No en ese momento cuando se alió al Imperio Romano y comenzó a construir una doctrina única para unir reinos, pueblos y culturas bajo un solo patrón de fe. Tomó una narración que era fácilmente replicable, una doctrina clara, definida, con reglas, castigos y recompensas. Algo para unificar, pero también para controlar. Y aquí está el punto más sensible. Los evangelios prohibidos no estaban contra Jesús. Todo lo contrario, lo colocaron en el centro de una espiritualidad más profunda y viva, pero también desafiaron directamente las capas que se colocaron sobre él. Tomaron el poder de las manos de los sacerdotes y regresaron al individuo. Y esa es la razón por la que fueron etiquetados como herejes, porque no sirvieron al proyecto de poder de la Iglesia. Además, muchos de los textos ocultos traen la figura femenina resaltada. María Magdalena, por ejemplo, no es retratada como una pecadora redimida, sino como un discípulo íntimo, quizás el más cercano a Jesús. En un mundo donde la estructura eclesiástica estaría dominada por los hombres durante siglos, esto fue un problema. Una mujer con autoridad espiritual se molestó. Todavía se molesta. También es necesario considerar cómo estos textos hablan sobre conocimiento, no conocimiento intelectual, sino conocimiento espiritual, interno. La palabra gnosis, que significa conocimiento, aparece con frecuencia. Pero esta gnosis no se trata de sabiduría teológica o estudio de doctrina. Es el conocimiento del yo real, del Dios interno, desde el espíritu que conecta a cada persona al Creador sin mediaciones. Y eso, en una estructura que quería controlar las llaves del cielo, era inadmisible. Durante siglos los líderes religiosos lucharon contra cualquier idea que se acercara a lo divino, hacia el ser humano. Era más seguro enseñar que Dios está distante, que es inaccesible sin la ayuda de la Iglesia. Mantener a las personas seguras dependientes de confesiones, penitencias, bautismos y masas para garantizar la salvación. Más conveniente para mantener una población espiritual pero obediente. Pero los evangelios olvidados dijeron lo contrario. Dijeron que el Padre está más cerca que el aire que respiramos, que el reino no vendrá de afuera, pero surgirá desde adentro. Esa luz ha estado en nosotros desde el principio, y que la tarea del verdadero discípulo es hacer que esta luz brille con conciencia. Todo esto era demasiado subversivo. Por yo esto, textos como el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena, el de Filipe, el de Real, fueron rechazados, oculto, etiquetado, y durante muchos siglos casi nadie tuvo acceso a ellos, hasta el tiempo, como un guardián silencioso de la verdad, comenzó a revelarlos nuevamente. Descubrimientos arqueológicos, traducciones recientes, análisis académico, todos contribuyeron a sacar a la luz lo que se borró, pero ahora, no por las manos de los líderes religiosos, sino por las manos de los buscadores, de hombres y mujeres que, como tú, quieren más que repetición, quieren revelación, quieren ir más allá de lo permitido. Después de todo, ¿cómo crees realmente si no sabemos todo lo que se ha dicho? ¿Cómo seguir a Jesús completamente si tal vez solo nos mostraron una parte del camino? Si está siguiendo aquí, probablemente sienta que hay algo en esta búsqueda que resuena con usted. Y resuena, es porque esta voz todavía vive, tal vez amortiguado, pero vivo. Y eso es exactamente por qué este contenido ha sido borrado, porque todavía tiene poder, poder para liberar, poder para cuestionar,
poder para revelar. Ahora, si alguna de estas palabras te tocó, si alguna de estas verdades ocultas te ha encendido una luz, quiero que lo expreses en los comentarios. No porque YouTube requiera compromiso, sino porque declarar la búsqueda también es parte del viaje. Puedes escribir: quiero vivir la fe más allá de la doctrina. Estoy listo para ver la luz que escondieron. Que las palabras olvidadas de Jesús salgan a la luz. El viaje aún no ha terminado. Prepárate para lo que viene después. Lo que se borró de los ojos del mundo también causó efectos invisibles pero poderosos en el plano espiritual. Porque no se trata solo de palabras ocultas, textos censurados o páginas desgarradas. Lo que ha sido suprimido a lo largo de los siglos representa algo mucho mayor: la negación consciente de una verdad espiritual capaz de liberar, sanar e iluminar. Cuando el conocimiento divino se amortigua, cuando las enseñanzas que podrían llevar a las almas a la luz están enterradas bajo el peso de la conveniencia institucional, se crea una ruptura no solo histórica o teológica, sino espiritual. Es necesario comprender esto claramente. No estamos hablando de una simple manipulación doctrinal. Estamos hablando de una guerra silenciosa pero brutal, una guerra espiritual entre la verdad revelada y la mentira institucionalizada, entre lo que Jesús realmente enseñó y lo que se ha reinterpretado a lo largo de los siglos para servir a los intereses de los hombres. Cuando la verdad está oculta, el espíritu humano se vuelve vulnerable, y cuando una multitud de almas camina en fe sin acceso total a la luz, el resultado es una especie de esclavitud espiritual disfrazada de salvación. La ocultación de los evangelios apócrifos, lo prohibido, dijo de Jesús, los textos que hablaban sobre la luz interior, sobre el autoconocimiento espiritual, la libertad del alma, no solo la teología empobrecida, ha creado, con el tiempo, una estructura de dependencia espiritual, una fe basada en el miedo al infierno, la sumisión a los líderes religiosos, la aceptación de una sola verdad que no podía ser cuestionada. Cuando la espiritualidad se convierte en control, se pierde algo esencial. Y lo que se pierde no es solo información, es autoridad interior. El sentido de responsabilidad personal del viaje espiritual en sí se pierde. Si pierdes la capacidad de escuchar a Dios dentro de ti, el discernimiento se pierde entre lo divino y lo que es el dogma. Y en este vacío dejado por el silencio impuesto, surgen las falsas certezas, reglas frías, obligaciones mecánicas, penitencias inhumanas, infinitas culpas surgen, sistemas enteros que no se liberan, solo mantienen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos sinceros y devotos rezan por años y todavía se sienten vacíos? ¿Por qué tantos que dicen que creen en Dios viven con miedo constante, dudas sofocadas, culpa disfrazada de arrepentimiento? La respuesta puede estar en este impacto invisible pero profundo de la eliminación de la verdad, porque lo que estaba oculto de la humanidad no era solo texto, era ligero, era poder espiritual. Fue una clave que abre el corazón y desgarra el velo de las mentiras. Cuando se suprime una verdad espiritual durante siglos, el mundo espiritual responde. Hay un desequilibrio, y este desequilibrio permite el rendimiento de las fuerzas que se alimentan de ignorancia, confusión, miedo. Esta es la batalla espiritual en su forma más sutil y peligrosa, porque no es solo entre ángeles y demonios, sino entre el espíritu de discernimiento y el espíritu de ceguera, entre la revelación divina y la mentira disfrazada de doctrina, entre el aliento del Espíritu Santo y el ruido de la tradición humana. Y en este campo de batalla, la mentira no se presenta con cuernos o capa negra, viene vestido con autoridad, de títulos, de tradición, de estructuras centenarias que dicen que representan a Dios, pero a menudo se apartaron del espíritu original de Jesús. Una mentira espiritual bien construida puede durar siglos, puede ser defendida por 1000, y aún siguen siendo una mentira, y la única fuerza capaz de romperlo es la luz de la verdad que confronta, porque sí, la verdad espiritual no solo libera, ella también se enfrenta. Ella se enfrenta al orgullo de aquellos que piensan que ella ya lo sabe todo. Ella confronta la comodidad de una fe que no requiere persecución. Ella se enfrenta a los sistemas que se benefician de la culpa de los demás.
Ella confronta a los líderes que se posicionan entre el pueblo y Dios como si fueran necesarios. Pero ella también cura, ella también restaura, ella también se despierta. Y así, durante tanto tiempo, se libró con tanta violencia. Jesús mismo dejó en claro que esto sucedería. En Mateo 23, denuncia a los líderes religiosos de la época diciendo: «Ay de ti, escribas y fariseos hipócritas, que cierra el reino del cielo ante los hombres, porque no entres ni dejes que los que entran». Esta crítica, aunque dirigida a lo religioso de su tiempo, resuena durante los siglos. ¿Cuántas veces los líderes espirituales, en nombre del orden o la tradición, impidieron el acceso directo al reino? ¿Cuántas veces has escondido la verdad, a pesar de que lo sabes? El impacto espiritual de ocultar estas palabras de Jesús no puede medirse solo con argumentos. Se manifiesta en generaciones enteras de cristianos desconectados de la esencia de la fe. En el bien, personas sinceras que han aprendido a creer en un Dios lejano, punitivo e inalcanzable. En las almas que, en lugar de ser llevadas a la luz del autoconocimiento espiritual, se les enseñó a obedecer sin comprender, luego sin pedir, temer en lugar de amar. Pero Dios no está en silencio. La verdad nunca muere. Puede ser sofocado, congestionado, ignorado, pero nunca destruido. Y así, incluso después de siglos de silencio, surgen estas palabras, porque hay un movimiento espiritual sucediendo, un despertar, una inquietud que toma los corazones de aquellos que ya no están satisfechos con explicaciones superficiales, con fórmulas enlucidas, con rituales repetidos. Esta inquietud no proviene del azar, viene del Espíritu. Ella es una llamada, y este llamado no es abandonar todo lo que se ha aprendido, sino profundizar, para redescubrir, para separar lo que es la verdad viva de lo que es la tradición muerta para finalmente escuchar la voz del Espíritu dentro de ti, no solo la voz del predicador. Esta es la gran guerra espiritual de nuestro tiempo, rescatar la conexión directa con Dios sin mediadores, rompiendo la mentira institucionalizada que dice que no eres digno, que no puedes escuchar, que no puedes entender. Esto es control, esta es la religión, pero no es un evangelio. El verdadero evangelio, lo que estaba oculto, es una invitación a la libertad espiritual, un llamado a la lucidez de la fe. Él dice: puedes, eres un templo, eres la morada del Espíritu, el reino está dentro de ti. Estas palabras fueron borradas porque pusieron en manos del individuo que durante siglos se centró en manos de unos pocos. Y este es el verdadero impacto espiritual. Cuando una persona se despierta, se libera. Y una vez que se libera, ella libera a otros. Por lo tanto, el rescate de estas palabras es más que un acto histórico o teológico. Es un acto profético, es una señal, es un movimiento de Dios restaurar lo que se rompió, para reabrir caminos que fueron bloqueados, iluminar la conciencia que estaban inactivas, porque cuando entra la luz, la oscuridad no puede resistir. Ahora que has venido aquí, quiero invitarte a ser parte de este despertar. Si algo dentro de ti ha vibrado con lo que se ha dicho hasta ahora, manifiesta esto en los comentarios. Diga con sus palabras o escriba frases como: estoy despertando a la verdad que trataron de borrar. No acepto otra fe basada en el miedo. Quiero romper con la mentira espiritual y vivir la luz de Cristo. Dado todo esto que se ha revelado, la pregunta inevitable comienza a hacer eco dentro de nosotros. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cuál es el verdadero impacto de saber que existían, y aún existen, las palabras de Jesús que han sido suprimidas, editadas, descartadas o simplemente silenciadas a lo largo de los siglos? ¿Cómo nos transforma esta conciencia? ¿Cómo toca nuestra fe directamente, nuestras elecciones, nuestras creencias más profundas? Si estos mensajes ocultos son ciertas, entonces nuestra relación con Dios, con el Evangelio, con la salvación y la espiritualidad, debe repensarse con urgencia, porque ya no estamos hablando de interpretaciones o opiniones divergentes entre académicos. Nos enfrentamos a una posible revelación espiritual profunda, que la fe que nos enseñaron puede haber sido moldeada en fragmentos, partes elegidas y otras rechazadas,
no por orientación divina, sino por decisiones humanas. Imagine lo que cambia cuando encontramos que el reino de Dios, de acuerdo con las palabras directamente atribuidas a Jesús en el Evangelio de Tomás, no es algo que vendrá, sino algo que ya es. No está reservado para algunos elegidos, sino algo accesible para todos los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Y más que eso, que este reino está en el nodo S y a nuestro alrededor. Esta simple frase desmantela siglos de doctrinas basadas en la espera, en la sumisión, en la pasividad espiritual, porque si el reino está aquí, ahora, dentro de mí, entonces mi encuentro con Dios no depende de estructuras, jerarquías o rituales. Depende de mi conciencia, mi escucha, mi disposición a mirar dentro y reconocer la luz que el Creador plantó en mí. Si estas palabras son realmente auténticas, muchos de nosotros pasamos nuestras vidas buscando lo que ya vivía dentro. Buscamos en el templo, en el púlpito, en la figura del líder religioso, lo que Jesús mismo enseñó a ser accesible dentro de cada ser humano. Esto es liberador, pero también incómodo, porque requiere responsabilidad. La revelación siempre requiere algo de nosotros. No viene a entretenernos, ven a despertarnos. La pregunta que deberíamos hacernos ahora es, ¿nuestra fe realmente se basa en la verdad completa? ¿O seguimos una versión editada del mensaje de Jesús? Una versión adaptada y simplificada, domesticada para encajar en moldes institucionales. Cuando miramos los evangelios canónicos, no vemos referencia directa a la posibilidad de que Jesús haya dado mensajes solo a discípulos específicos, pero en los textos apócrifos parece difícil. Él habla con Tomé de manera reservada, habla a Mary Magdalene íntimamente, entregar secretos espirituales a los listos para recibirlos. ¿Y no es así exactamente como Dios ha actuado siempre? Revelando por etapas, por niveles de profundidad, maduración espiritual. El descubrimiento de estos viejos textos no debería causarnos miedo. Debería hacernos pensar, reflejar, revisar. Después de todo, ¿cuál es el problema al saber más profundamente lo que Jesús mismo pudo haber dicho? ¿Por qué habría tanto esfuerzo para ocultar, borrar o desacreditar estas palabras? El temor de que la verdad nos libere no es algo nuevo. Acompaña a todas las estructuras de potencia. Pero cuando esta verdad se refiere a nuestra salvación, nuestro propósito, nuestra esencia espiritual, el precio del silencio se vuelve demasiado alto. Y esta reflexión nos lleva a otra pregunta central. ¿Estamos viviendo una fe viva o una fe hereditaria? ¿Se construyeron nuestras creencias a partir de experiencias reales con Dios? ¿O solo se repitieron de generación en generación, sin tener el coraje de examinar las raíces? Una fe viva busca, pregunta, riesgos. No tienes miedo de enfrentar los misterios. Una fe hereditaria está satisfecha con la repetición, con lo que es cómodo, con lo que ya ha sido aprobado por otros. El mensaje de Jesús, especialmente en las palabras que fueron suprimidas, nos llama al despertar, y el despertar es doloroso porque nos saca de la anestesia, pero también es maravilloso porque nos devuelven a nosotros mismos. Revela que no somos solo seguidores, sino niños. No solo somos pecadores tratando de escapar de la condena, sino los seres espirituales que llevan la respiración divina dentro de nosotros, con la capacidad de transformación, curación, reconexión. Si lo que Jesús le dijo a Tomás, María, Philip, es real, entonces nos llamaron a algo mucho más grande que solo asistir a un templo o memorizando versos. Nos llamaron para acceder a lo divino aquí y ahora, romper con ceguera espiritual y ver el reino claramente. Entender que la verdadera fe no se basa únicamente en lo que se escribió, sino también en lo que se reveló al corazón. Es imposible, después de todo esto, continuar viviendo como si nada hubiera sido expuesto. Algo cambia, algo se mueve dentro de nosotros. Es como si una semilla comenzara a germinar, y esta semilla necesita espacio, escuchar, practicar. No sirve de nada saber sobre la existencia de estas enseñanzas si no se convierten en vida en nosotros. El despertar no es teórico, es un viaje práctico diario y constante. Por lo tanto, esta revelación tiene implicaciones reales.
Ella nos llama a revisar nuestra caminata, observando dónde ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra rendición. Ella nos invita a reanudar el diálogo directo con Dios, sin miedo, sin filtro, sin dependencia de los mediadores, abriendo los ojos espirituales, para activar el discernimiento, detener el error y comenzar a buscar la verdad con humildad y coraje. Y si esto es cierto, entonces no solo estamos redescubriendo las palabras perdidas, nos estamos redescubriendo a nosotros mismos, nuestro papel, nuestra llamada, nuestra esencia divina, porque la fe que nace de Apocalipsis no es frágil, es sólido, porque viene de adentro, no está sacudido por cambios externos, porque está anclado en experiencia personal con lo sagrado. Este es el momento de hacer preguntas que nunca nos ha dejado hacer. Este es el momento de confrontar lo que nos enseñó como absoluto, pero tal vez solo fue parcial. Este es el momento de unir la razón y el espíritu, la investigación y la oración, el estudio y la escucha interna, porque solo entonces podemos reconstruir una fe que no sea manipulada, sino verdadera, no se impongan, sino elegidos, no sea ciego, pero lúcido. Y tú, que acompañó este viaje hasta ahora, puede estar sintiendo exactamente eso, una llamada interna, una invitación sutil pero constante para mirar más allá de la superficie, para ir más profundo, buscar lo que quedó fuera, reavivando el fuego de la curiosidad espiritual que tal vez, durante mucho tiempo, ha sido borrado por el miedo o la culpa. Si este contenido ha tocado una parte de su corazón, si le hizo pensar, cuestionar o incluso ponerse emocional, escríbelo en los comentarios. Puede ser con sus propias palabras, o puede usar frases como, mi fe ya no puede basarse en fragmentos. Quiero saber la versión completa de la verdad. Estoy dispuesto a despertarme al evangelio oculto. Continuemos. Si todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre los evangelios ocultos, las enseñanzas olvidadas y las verdades silenciadas son realmente cierta, la pregunta que comienza a crecer en nuestros corazones es inevitable. ¿Por qué sale todo esto en este momento? ¿Por qué estos manuscritos que han sido ocultos resurgen de repente milenios? ¿Por qué la humanidad en nuestros días está redescubriendo textos, profecías y palabras que han sido barridas de la historia oficial de la fe cristiana durante tanto tiempo? No es coincidencia. La Biblia, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, habla de un tiempo específico. Se presentará un periodo profético en el que se presentará lo que fue sellado, un momento en que los velos caerán, los ojos se abrirán y no se ocultará nada más. Este tiempo es llamado por muchos estudiosos y profetas el momento del fin, pero al contrario de lo que muchas personas piensan, este fin no es la destrucción total, es la revelación, es transformación. Es la ruptura con ilusión, mentira espiritual, con el engaño religioso que ha encarcelado a tantas generaciones en una fe superficial y manipulada. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, encontramos la siguiente profecía. Pero usted, Daniel, cierra estas palabras y sella este libro hasta el momento del final. Muchos funcionarán de una parte a otra, y el conocimiento se multiplicará. Esto es muy significativo. Daniel tiene instrucciones de sellar palabras, para ocultar visiones, pero con la promesa de que en el momento adecuado, estas verdades surgirían. Esta vez, según el texto en sí, estaría marcado por una raza desenfrenada por conocimiento, desplazamientos, una multiplicación de conocimiento. Estamos viendo esto hoy, ante nuestros ojos. Nunca en la historia de la humanidad tuvimos tanto acceso a la información. Nunca tantos documentos antiguos, textos olvidados y fragmentos espirituales perdidos han sido rescatados a tal velocidad. Nunca tantas personas de diferentes culturas y religiones han comenzado a sentir, al mismo tiempo, una profunda inquietud, un deseo de despertar, una sensación casi inexplicable de que algo más grande está a punto de ser revelado. Esto no es solo un avance tecnológico, es el cumplimiento profético. En el Apocalipsis, capítulo 10, el apóstol Juan narra un momento impresionante. Un poderoso ángel desciende del cielo con un libro abierto en su mano. Este libro, según la visión, estaba cerrado antes, pero ahora,
En la última vez, se está abriendo. A John se le indica que lo coma. El ángel dice que será dulce en su boca, pero amargo en el estómago, la dulzura de la revelación y la amargura de la responsabilidad, la luz que viene con el peso del conocimiento. Esta imagen nos muestra que la presentación profética no será neutral, será intenso, divisor, confrontación. Y la pregunta que debe hacerse ahora es, ¿qué pasa si estamos viviendo esta vez? ¿Qué pasa si las profecías ya no son proyecciones para el futuro lejano, sino las descripciones de procesos que ya están en progreso? ¿Qué pasa si esta inquietud que sientes, este impulso de buscar, esta necesidad de salir de la repetición y bucear, es una señal de que el Espíritu ya está derramando algo nuevo sobre la tierra? Y sí, en lugar de esperar pasivamente el final, debemos suponer que ya ha comenzado, no como destrucción apocalíptica, sino como una revelación acelerada. Jesús, al enseñar sobre los signos de los tiempos, dijo algo que merece ser recordado aquí. En Lucas 8:17 declara, «No hay nada oculto que no se revele, y nada escondido que no sea conocido y salido a la luz». Esta frase no es solo una advertencia moral, es una declaración profética, una advertencia de que el ciclo de silencio está llegando a su fin. Se revelará todo lo que ha sido enterrado, suprimido, manipulado o distorsionado, no por voluntad humana, sino por decreto divino. Este es el momento en que el ocultamiento está emergiendo, donde regresan los evangelios olvidados, donde los hijos de Dios que estaban inactivos comienzan a despertar, donde el Espíritu habla claramente, donde las estructuras religiosas que se alimentan del miedo comienzan a desmoronarse, porque ya no pueden apoyar la verdad viva que está emergiendo de las personas. El apóstol Pablo también habló sobre este proceso. En Romanos 8:19 escribe, «La expectativa ardiente de la creación espera la revelación de los hijos de Dios». Esta revelación no es solo celestial o escatológica, es espiritual, aquí y ahora. Esto es cuando los hijos de Dios reconocen su identidad, despiertan su luz interior y asumen el papel que fue robado a ellos durante siglos de control religioso. Estamos hablando de una generación que está rompiendo con fe hereditaria y entrando en una fe despierta, de una iglesia invisible que no se levanta con señales, no con instituciones, sino con conciencia. Una generación que se niega a aceptar que todo ya se ha revelado, cuando hay mucho sellado. Eso no se contenta con las versiones oficiales de la historia, cuando los manuscritos ocultos gritan por atención, lo que entiende que el final no es colapso, sino revelando, la revelación de lo que se mantuvo hasta el momento adecuado. ¿Qué pasa si esta vez es ahora? ¿Qué pasa si ha nacido exactamente en esta generación, porque su alma fue designada para este momento específico del plan divino? ¿Qué pasa si el hecho de que esté viendo este video, escuchando estas palabras, sintiendo esta llamada tranquila dentro de su pecho, es parte de algo mucho más grande, algo que los antiguos profetas vieron en visions, pero no podrían vivir, algo que estás empezando a vivir ahora? Esta es la conexión con el futuro, comprender que el futuro profetizado ha comenzado, que las palabras selladas ya se están abriendo, que se encuentra el evangelio perdido, que la verdad olvidada está siendo restaurada, que los que estaban durmiendo están empezando a recordar, y que eres parte de eso. Entonces, si este contenido lo ha tocado de alguna manera, si sintió que no está solo en esta búsqueda, escriba en los comentarios una frase que refleje su despertar. Puede ser con sus palabras o puede escribir, «Estoy viviendo el tiempo de inauguración. Ya no acepto la fe del silencio. Quiero que se revele la verdad. Lo que ha estado oculto es volver a la luz y quiero ver». Escribe y deja tu registro. Esto ayuda a otras personas a ver que no están solas en este viaje. Y si no estás suscrito al canal, este es el momento adecuado. Lo que viene a continuación jugará aún más en las conexiones entre lo que se ocultó en el pasado y lo que se está revelando ahora, aquí, ante nuestros ojos. Vamos, la revelación continúa. Llegamos a un punto en el que ya no puedes mirar hacia atrás sin sentir el peso de la duda y el aliento de conciencia. Todo lo que ha sido revelado hasta ahora, los textos olvidados, las palabras de Jesús que se han omitido, las manipulaciones históricas,
Las verdades ocultas bajo los escombros del tiempo nos empujan a un lugar, una reflexión profunda, una reflexión que no es intelectual sino espiritual, lo cual no se trata solo de lo que sabemos, sino de lo que tenemos el coraje de enfrentar. Y luego surge la inevitable pregunta, quizás el más importante de todo este viaje: si descubrieras que escondiste parte del mensaje de Jesús, ¿tendrías el coraje de creerle? No solo escuchando, no solo considerar, pero realmente cree. Si estas palabras borradas desafían todo lo que siempre ha escuchado, si rompen con lo que se enseñó en los púlpitos, si se enfrentan a la tradición en la que fue creado, ¿seguiría siendo el coraje de aceptarlos como verdad? Esta pregunta nos paraliza porque nos obliga a enfrentar un conflicto profundo. El conflicto entre la fe y la tradición, entre la verdad revelada y la comodidad de la doctrina aprendida, entre el llamado del espíritu y la seguridad de la estructura. Y para muchos, este es el punto más difícil, debido a que es mucho más fácil continuar creyendo lo que siempre nos han dicho, lo que ya está formateado, lo que todos aceptan. Pero seguir la verdad no siempre es fácil, no siempre es cómodo, y casi nunca es popular. Jesús mismo lo dejó en claro en sus palabras. Dijo que el camino es estrecho, que pocos lo encuentran, que la verdad divide a las familias, que su mensaje no traía paz, sino espada. Estas palabras no son alegóricas, son realidad espiritual, porque la verdad, cuando llega, obliga al alma a elegir, fuerza a mirar dentro y asumir lo que realmente quieres vivir, fuerza a hacer preguntas que nadie quiere responder, y esta es quizás la parte más difícil de este viaje, mirando la posibilidad de que gran parte de lo que nos enseñaron estuvieran al menos incompletos. ¿Cuántas veces aceptamos discursos listos solo porque vengan de alguien con autoridad? ¿Cuántas veces ignoramos la voz del corazón por miedo a verse heredado, rebelde o confuso? ¿Cuántas veces ahogamos las preguntas internas para no crear conflictos externas? La verdad es que muchos viven una fe que no ha sido elegida sino heredada, una fe formada por el medio ambiente, la cultura, la religión institucional, pero no por la revelación personal. Y aquí está el punto central: la verdadera fe no puede ser subcontratada, no se puede imponer, no se puede automatizar. La verdadera fe nace del encuentro con la verdad, de confrontación con lo invisible, del coraje de mirar la luz, incluso si eclipsa sus ojos al principio. La fe viva no tiene miedo de comenzar de nuevo, volver a aprender, desnudar la cáscara para encuentra el núcleo. Y es este tipo de fe lo que Jesús pareció enseñar en las palabras que nos dejaron y en aquellos que intentaron esconderse. Entonces la pregunta sigue resonando dentro de nosotros: ¿estamos preparados para la verdad? ¿O simplemente queremos la parte cómoda? ¿Estamos dispuestos a revisar todo si es necesario? ¿O estamos tan apegados a la forma en que ya no podemos ver la esencia? ¿Estamos listos para vivir una espiritualidad que puede sacarnos del rebaño, pero nos pone a los pies del Maestro? Esta es una decisión que nadie puede tomar por usted. No es un pastor, no es un maestro, no es un teólogo, porque la búsqueda de la verdad no puede ser colectiva, es personal. Y por mucho que haya formas comunes, cada viaje es único, cada despertar tiene su tiempo, pero hay un punto común para todos los que están pisando este nuevo camino: la sensación de que algo no está completo, falta algo, y este algo no será lleno de rituales, dogmas o repeticiones. Se llenará de la verdad que se libera, y eso es precisamente donde muchos se bloquean, porque la libertad espiritual asusta. Ella saca el control de los demás y te devuelve. Requiere responsabilidad, discernimiento, escucha, y sobre todo requiere desapego, destacamento de orgullo, certezas, estructuras. Y eso, para aquellos que pasaron sus vidas creyendo que el interrogatorio era un pecado, es un gran desafío. Pero necesitamos ser sinceros con nosotros. Si Jesús mismo fuera rechazado por el religioso de su tiempo, ¿por qué creemos que la verdad sería aceptada sin resistencia hoy? Si los profetas fueron perseguidos por traer revelaciones que enfrentaron el sistema, ¿por qué creemos que la revelación siempre será sin problemas, fácil, sin ruptura? No, la verdad no complace a todos. La verdad te molesta. La verdad se mueve donde está estancada.
La verdad desenmascara lo que se reunió convenientemente, y por eso es tan temida. Pero eso es exactamente porque es necesario, porque solo la verdad cura, solo la verdad se transforma, solo la verdad reconecta al ser humano con su origen divino, y esta verdad, tanto como intentan esconderse, está volviendo, en forma de manuscritos redescubiertos, en forma de preocupaciones espirituales, en forma de videos como este, en forma de susurros en el interior, que piden ser escuchados. La verdad es levantarse como un río que rompe el dique, como una luz que cruza la gruesa cortina de la tradición, y cuando llega, no hay forma de fingir que no vio, no hay forma de volver al punto anterior, solo queda por decidir, siga o retire, pero seguir la verdad es como seguir a Jesús. No siempre será fácil, no siempre será claro, pero siempre estará vivo, siempre será real, y siempre será transformador. Si ha llegado aquí, es porque algo dentro de usted ha comenzado a responder, ya está diciendo que sí, que es el momento de ir más allá, que ya no puede vivir con fragmentos, con doctrinas editadas, con una fe empaquetada, y si eso tiene sentido para usted, quiero invitarlo a escribir su declaración en los comentarios, algo que muestra al mundo, y a ti mismo, que está listo para este nuevo momento. Puedes usar frases como, estoy listo para enfrentar la verdad incluso si lo cambia todo. Mi fe necesita la revelación completa, las versiones no editadas. Ya no acepto vivir una espiritualidad superficial. Todavía hay más por revelar, y estás preparado para ver. Continuemos. Después de todo, viajamos juntos, de cada capa revelada, de cada fragmento rescatado de la verdad que ha sido silenciado durante tanto tiempo, que es simplemente imposible volver a lo que éramos antes. Porque cuando la verdad nos toca, incluso en partes pequeñas, planta una semilla, y esta semilla debe ser cultivada, atendida, alimentada. La verdad espiritual no se impone, se revela a sí misma, y cuando se revela, requiere una respuesta. Entonces, ahora es el momento de preguntar en serio, ¿qué vas a hacer con todo lo que has escuchado aquí? ¿Qué harás con la información que te mostró que hay palabras de Jesús que no te vinieron a ti? Que hay enseñanzas de Él que se consideraron demasiado peligrosas para que se le enseñen abiertamente? ¿Qué hará con esta nueva conciencia, que le muestra que la fe no necesita basarse solo en repeticiones, pero puede, y debe, basarse en la investigación, la revelación y el encuentro personal? La respuesta no puede venir del exterior, no puede venir de mí, no puede venir de nadie. La respuesta tiene que venir desde adentro. Este es el verdadero llamado a la acción, una llamada que no se refiere a un nuevo ritual, un cambio de congregación, una doctrina diferente. Es una llamada para que tome su lugar como motor de búsqueda, como alguien que se niega a vivir una fe de segunda mano, alguien que entiende que la espiritualidad comienza cuando termina la autoindulgencia. Quizás este es el mayor desafío espiritual de todos los tiempos. Tener el coraje de buscar la verdad por sí misma, sin depender exclusivamente de lo que te dijeron, sin aceptar como absoluto lo que se le entregó a su pron-a, porque si su fe depende exclusivamente de lo que enseñó por terceros, corre el riesgo de no realmente suyo, y la fe que no se vive como una experiencia personal, directa y transformadora, difícilmente puede sobrevivir dudas, crisis, decepciones que inevitablemente surgen. Así que no solo creas lo que te dijiste, ir a la fuente, reade los evangelios con otra perspectiva. Pregúntate, ¿qué se ha dicho allí que tal vez nunca me di cuenta? ¿Qué hay entre líneas? ¿Qué quería enseñar Jesús realmente? No solo en las palabras que están allí, sino también en lo que quedó fuera. Comience a familiarizarse con los evangelios apócrifos, pero no con una mirada de desconfianza religiosa. Lea con un aspecto de aquellos que desean entender más profundamente, no solo confirmar lo que ya saben. Si nunca ha leído el Evangelio de Tomás, comience con él. Lee con calma. Absorber cada línea. Medita en las oraciones que parecen enigmáticas. Permítete confrontar una imagen de Jesús que quizás nunca hayas encontrado. Un maestro que habla del espíritu, no a la institución. Una guía que te llama adentro, no fuera.
También lea el Evangelio de María Magdalena, Filipe, Judas. Leer sin miedo. Y luego vuelve al Nuevo Testamento. Vea cómo las piezas comienzan a encajar. Como se ha dicho, allí gana más profundidad cuando entiendes lo que fue suprimido. Pero más que leer, reza. Realmente reza. No con repeticiones vacías, pero con preguntas sinceras. Pregúntale a Dios si hay más. Pregúntele al Espíritu si hay algo que todavía está oculto para usted. Y estar dispuesto a escuchar, no con tus oídos, sino con tu corazón. La verdadera oración no es un monólogo, es un diálogo. Y Dios no se calla cuando encuentras a alguien que quiera escuchar. Él habla. Y cuando habla, se revela. Investigue con mente abierta. Estudiar. No aceptes dogmas sin dudas. Recuerde que Jesús nunca tenía miedo de las preguntas sinceras. Siempre dio la bienvenida a aquellos que buscaban un corazón limpio. Aquellos que realmente lo siguieron fueron aquellos que tenían el coraje de preguntar, dudar de acercarse sin máscaras. No es pecado querer saber más. El pecado es ajustarse a los pequeños cuando Dios tiene el todo. Es posible que le hayan enseñado a no tocar ciertas materias, no leer ciertos libros, no hacer ciertas preguntas. Pero ahora que sabes que hay verdades ocultas, ¿cómo puedes seguir ignorándolo? ¿Cómo puedes seguir fingiendo que todo está completo cuando algo dentro de ti grita que todavía hay mucho por revelar? Este grito no proviene de la rebelión. Él viene del Espíritu. Es Él quien está llamando. Y cuando llama, no es para causar confusión, es conducir a la luz. Y tal vez tengas miedo. Miedo a estar equivocado. Miedo a ser engañado. Miedo a salir de lo que siempre te dijeron que tenías razón. Pero recuerde, el miedo es una de las herramientas más antiguas del sistema religioso para mantener a las personas donde están. Jesús nunca usó miedo. Él usó el amor. Usó el despertar. Utilizó la provocación sagrada que saca a las personas de lo ordinario. Y si lo sientes ahora, si algo en ti está siendo tocado, es porque es hora de cambiar la forma en que te relacionas con tu fe. Este llamado a la acción no es un comando, es una invitación para crecer, madurar espiritualmente, para salir de la superficie y bucear en las profundidades. Entender que la verdad no es solo en los libros, sino también en la experiencia diaria con Dios, en la escucha interna, en el silencio donde habla el Espíritu, en el coraje de deconstruir lo que se construyó en función del miedo y construir algo nuevo basado en la luz. Y si todo esto todavía parece difícil de aceptar, detente un poco y solo mira lo que está sucediendo en el mundo. Vea cómo se están despertando más y más personas, a medida que más y más motores de búsqueda están dejando la religión institucionalizada para buscar una espiritualidad real, honesta y conectada. Esta no es una moda, es un movimiento espiritual. Es el momento de la inauguración, y no se detendrá. Ahora, si esto tiene sentido para usted, si algo dentro de usted se está moviendo, si esta conversación ilumina algo que quizás ni siquiera sepa que existía, quiero invitarlo a posicionarse, no antes que yo, sino ante ti mismo, ante Dios. Escribe en los comentarios lo que estás sintiendo. Puede ser con sus palabras o con declaraciones como: ya no quiero una fe superficial, quiero la verdad. Estoy dispuesto a ir a la fuente, cuesta lo que cuesta. Mi búsqueda de Jesús no estará limitada por el miedo. Vamos, todavía hay más por revelar. Todo lo que hemos revelado hasta ahora era necesario. Cada palabra, cada evidencia, cada provocación espiritual fue un paso para que llegara a este punto con un corazón más despierto, la mente más abierta y los ojos un poco más limpios de la niebla de la religión impuesta. Pero incluso con todo lo que ha sido expuesto, hay una verdad que debe escuchar. El Evangelio prohibido de Jesús es solo la punta del iceberg. Lo que encontramos en los textos apócrifos, en las palabras censuradas, en las páginas desgarradas y olvidadas son solo la superficie de una revelación aún mayor, más profunda, más sensible, y para muchos, más peligrosa. Porque la verdadera pregunta que aún no se ha respondido completamente es: ¿qué palabras de Jesús fueron borradas por completo? ¿Qué mensajes de Cristo mismo se consideraron tan delicados, tan revolucionarios, que necesitaban no solo para ser rechazados,
sino que literalmente desaparecieron de los registros? ¿Qué frases fueron eliminadas de las narrativas? ¿Qué conversaciones fueron excluidas de los informes? ¿Qué revelaciones entregó solo al más cercano, y eso nunca nos llegó a los ojos? Lo que está por venir es la inmersión en estas palabras secretas, en los registros encontrados en papiro fragmentado, en manuscritos enterrados durante siglos, en textos considerados heréticos incluso antes de que se entendieran. Estamos hablando de enseñanzas que Jesús habría dicho secreto, mensajes no entregados a la multitud, sino a los discípulos más íntimos, palabras que no solo explican el reino, sino que revelan el funcionamiento espiritual de la existencia, el propósito del alma, la conexión directa con Dios y el verdadero poder de la conciencia despierta. Estas palabras fueron silenciadas porque no servían el control religioso. Eran palabras que liberaron al individuo de la dependencia de las instituciones. Eso abrió la mente a una fe que no necesitaba edificios, dogmas o miedo. Revelaron una espiritualidad viva, orgánica e interna que no podía negociar ni vender. Una fe que no se inclina ante las jerarquías, porque responde directamente al sagrado dentro de cada ser humano. Y ese tipo de fe es incontrolable, por lo que intentaron borrar su origen. Pero, ¿cómo se perdieron estas palabras? ¿Quién decidió que no podían ser parte de la Biblia? ¿Quién tenía el poder de rascar, excluir o reinterpretar lo que Jesús mismo había dicho? Para comprender esto, debemos ir más allá de los evangelios prohibidos. Necesitamos observar los siglos en que la fe se usó como una herramienta política, en la que los consejos definieron no solo las doctrinas, sino también las narrativas, en el que los emperadores influyeron en las decisiones espirituales, en la que los líderes religiosos prefirieron la comodidad de la estructura al desafío de la verdad. Y sin embargo, algunas de estas palabras sobrevivieron. Han sido ocultos, dispersos en fragmentos, traducidos recientemente y ahora están surgiendo. Son desenterrados por la arqueología, estudiados por historiadores, pero sobre todo, susurrados por el espíritu a aquellos que todavía tienen oídos para escuchar. Estas son palabras que se enfrentan, esa deconstrucción, pero al mismo tiempo, sanan, porque muestran un aún más real, aún más profundo, aún más conectado con la esencia de lo que buscamos. En el próximo video, entraremos exactamente en este territorio. Exploremos las palabras secretas de Jesús que desaparecieron de la Biblia. Lectemos juntos extractos de textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Philip, el Evangelio de María Magdalena, e incluso documentos gnósticos que registran diálogos entre el Maestro y sus discípulos, conversaciones que nunca se enseñaron en los púlpitos, pero que tienen una densidad espiritual sorprendente. Entenderá por qué la Iglesia tenía tanto miedo de estas palabras, no porque fueran peligrosos para la salvación, sino porque eran peligrosos para el sistema. Te darás cuenta de cómo estas palabras resuenan con lo que tu corazón ya sospechaba, porque la verdad, incluso cuando está oculta, continúa vibrando. Ella se niega a morir. Ella encuentra formas de revelarse, y cuando llega, es imposible ignorar. Hablemos de frases que reconfiguran la forma en que entendemos el pecado, la salvación, el reino de Dios e incluso el propósito de la existencia humana. Veamos a Jesús hablando no solo como el Salvador, sino como la alarma de la conciencia, como el que vino a recordarnos lo que olvidamos, y no solo sacarnos del error, sino que nos vuelva a conectar con el origen. Tosemos palabras que enseñen que el reino no es solo un lugar, sino un estado de conciencia, que Dios no solo está por encima, sino también dentro, que el fin de los tiempos no es la destrucción sino la revelación. ¿Estás listo para esto? Porque si lo que se ha dicho hasta ahora ha sacudido sus estructuras, lo que viene es aún más profundo. Este es el siguiente nivel. Este es el punto donde la fe institucionalizada debe dar paso a la fe revelada, al evangelio no controlado, al mensaje que no fue editado, a la espiritualidad que no fue domesticada para adaptarse a las paredes de un templo. Esta nueva etapa de nuestro viaje no se trata de curiosidad teológica, se trata de activación espiritual, se trata de liberar el espíritu que ha sido condicionado durante tanto tiempo, obedecer sin comprender.
Se trata de restaurar la conexión directa con Dios, a partir de las palabras originales de Jesús que la historia ha tratado de borrar, pero ahora vuelven a hacer eco, más fuertemente que nunca. Y si llegaste aquí, esto no es coincidencia. Algo dentro. Sabes que todavía hay más, que lo que ha estado oculto durante siglos está comenzando a surgir ahora, en el momento exacto, y que no es suficiente para saberlo. Es hora de vivir. Es hora de poner los pies en este nuevo camino, incluso si requiere desapego, coraje y confrontación con todo lo que parecía seguro. Si siente esta llamada, este despertar, esta chispa que le dice que necesita continuar, quiero que escriba en los comentarios en este momento. Declara tu disposición. Diga con sus palabras o elija entre frases como: quiero escuchar las palabras que intentaron borrar. Estoy listo para saber lo que Jesús dijo en secreto. Lo que estaba oculto será revelado, y quiero estar despierto. Estos comentarios no son solo compromiso, son parte del movimiento. Cada palabra escrita allí muestra que hay una generación completa que se levanta. Una generación que ya no está satisfecha con versiones diluidas de fe. Una generación que quiere la verdad, incluso si cuesta todo lo que se ha construido antes. Y si aún no está suscrito al canal, hágalo ahora, porque el próximo video abrirá una nueva puerta, y necesitas estar con tu mente y corazón preparado para cruzarlo. También deje su gusto, si este mensaje le habló. Esto ayuda al video a llegar a más personas que, como tú, están despertando a la realidad espiritual que ha sido silenciada durante tanto tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo. Y lo que escuchará puede cambiar todo.